Una de las cosas que siempre se le ha, una de las cosas que siempre se ha querido, no demandar, pero sí generar siempre es que investiga. ¿Y esto es por qué? Porque definitivamente acá hay muchos datos que no son nuestros. Está en el papel, pero no hay datos estadísticos, ¿no? Y lo que significa el uso racional de pruebas de laboratorio. Eh, ¿Hay exceso? Las hay. Y a veces es un poco anecdótico, ¿no? Como he trabajado muchos años en laboratorio de emergencia, y ahí tecnólogo que me dice, doctor Guillén, sí, dime, este médico no sabe lo que tiene el paciente, porque ha marcado 10 cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, y eso significa un costo, no solamente al paciente, un costo a la institución, un costo que a veces no se puede subrogar y que nos va a faltar. Y eso, si ustedes ven solamente en la situación de salud, y alguna oportunidad también es bueno que lo tengan presente, es que hay hospitales que a veces les faltan el reactivo para el hemograma, y así de simple. Hay otros hospitales que les falta para las pruebas, no tienen para subvencionar, o sea, las causas de las pruebas de inmunología. Ha habido problemas inclusive en algunas oportunidades con el material para banco de sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, no es qué hace el laboratorio, sino dentro de ese marco también lo que está sucediendo es el sumo de pruebas que se están solicitando y que no tienen nada que hacer. Tanto en atención de salud como en laboratorio de emergencia, las pruebas son dirigidas, no son hacerle todo un reporte. Cuando entran a hospitalización, sí pueden pedirle todo un basal, pero acá son pruebas dirigidas, porque no hay, les digo así, no hay recursos suficientes para eso. Y vemos nosotros aquí, ¿no? Y lo que menciona, el uso racional del laboratorio se define como el uso eficaz, correcto del mismo, proporcionando la selección de pruebas más adecuadas con el enfoque de clínica más adecuado, de acuerdo con la evidencia científica y considerando el costo y seguridad del paciente. O sea, en nadie hemos visto costos. Ahora estamos viendo también el uso racional costo. ¿Y por qué? Porque a veces, te lo digo porque todos los años, pues, había, con todo respeto a mis colegas, gente que le gustaba pedir, pues, cosas sofisticadas, ¿no? O sea, no solamente, ya nos dicen, ¿no? Una neumonía, un estafilo, bueno, neumococo, y pedían otras cosas, que no teníamos los recursos. Entonces, al final se conseguía recursos para ciertas cosas porque había una demanda y luego no se lo pedía. Entonces, eso de ahí llega un momento en el cual se perdió, ¿no? El recurso. Entonces, por eso acá está hablando de manera, el enfoque debe ser clínico y específico para eso. Y dentro de eso, una de las cosas que está sucediendo es una adecuada solicitud. Y ustedes lo van a valorar cuando el día que estén haciendo el internado, ¿no? Se van a dar cuenta. Y esto necesariamente lo tiene que hacer el clínico. También acá es cómo se hace el procedimiento, procesamiento de las muestras. Y porque también hay un error nuestro. Y vamos a identificar algunas cosas porque tiene que ver con esto también. Y luego el análisis propiamente de la muestra. Ahora, dentro de todo eso, hay tres fases, ¿no? Que implican que con estos recursos de pruebas de laboratorio, el clínico puede hacer un tratamiento adecuado. La preanalítica, la analítica y la posanalítica. Porque ¿qué tiene que ver con esto, con el uso racional? Tiene que ver mucho porque en la actualidad, yo le diría el 90% del problema lo están agarrando los laboratorios. Entonces dice, no, por culpa del laboratorio estoy haciendo diagnóstico de este tipo y por eso que estoy dando este tratamiento y estaba equivocado. Pero eso no solamente es cierto, sí, ¿no? Hay errores, sí, como también hay excesos. Entonces se junta y estamos hablando de que no hacemos uso racional del laboratorio. Y una de las cosas realmente que actualmente está sucediendo y como si fuera una inversión, porque la clínica es importantísima,
y este es un estudio que se han hecho a nivel extranjero, no nuestro, ¿no? 70% de las decisiones clínicas se fundamentan en los resultados del laboratorio. Ujú. Es un interrogante, ¿no? Ah, ya. El 70% de errores y malas interpretaciones del resultado del laboratorio, dice, no tiene una representación clínica, se puede decir, no hay mejora. Y acá, por esa razón que nosotros, dentro del trabajo que realizamos, es que ustedes sepan leer los exámenes de laboratorio. El 10% de los casos hay una repercusión que son erróneos y esto tiene que ver con los resultados del laboratorio. Y eso, como digo, no estamos quitando que solamente son de ustedes, también nuestro. Inclusive yo diría que más del 10%, ¿no? Te lo digo así. ¿Hay solicitudes innecesarias? Las hay. Y esto va a significar que hay un mayor riesgo al paciente, más probabilidades de un error. ¿Por qué? Si tenemos un cuadro en el cual sea un cuadro infeccioso y estamos localizados, ¿por qué le vas a tomar un problema, cómo le decirte, ¿no? Acá hay una infección, vemos en ecografía, podemos entender que hay un problema peritoneal, por ello puede ser una cosa así. Pero estoy tomando ahí hepatitis C, estamos tomando dengue, estamos tomando otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, estas situaciones también se da en lo que significa el uso racional. Y algunas veces le piden cosas realmente, y se los digo, ¿no? O a veces no le piden. Y yo sí les comentaba esto a mis alumnos del grupo, es que antes teníamos una facilidad para poder conversar con nuestros amigos clínicos, en este caso, lo que ahora no se da. Yo, por ejemplo, me conversaba con ellos porque estaba en emergencia, y le decía, oye, Manuel, me parece que este paciente está con tal cosa, creo que le voy a agregar dos pruebas. Ah, lo me dice Guía. Así, de frente, ah, lo me dice. O te ha faltado te ha faltado pedir esto, pídelo, Guía. Ahora usted hace eso y lo despacha, ¿se dan cuenta? Y ese era el diálogo y comunicación que debe haber, ¿cierto? Dentro de lo que significa el trabajo médico. O sea, habíamos ese respeto a inclusive apoyar dentro del diagnóstico o decir no necesita esto, no necesita esto, no lo voy a hacer porque no lo necesita, hay que hacerle tal cosa. Porque era una situación que, de comunicación y de trabajo interrelacionado. Se ha perdido eso. Y ahí menciono, ¿no? Causa del uso inadecuado, incremento de las pruebas. Cuando digo eso, vamos a ver con tranquilidad ahorita. ¿Qué es la responsabilidad nuestra primariamente, ¿no? Definitivamente acá hay problemas que sí, nosotros los reconocemos a nivel mundial, lo tenemos nosotros y a nivel también en nuestro, en la parte preanalítica, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de un rato acá en todo esto. Ujú. La preanalítica. Pero acá adelantando algo. Las muestras que se tienen que realizar tienen que ser calificadas y hay errores, la hay. Una historia clínica inadecuada, nombre inadecuado, muestras también equivocadas, muestras con menor número en este caso, elementos de sangre, se puede decir, ¿no? Entonces, todas estas cosas es un error nuestro, sí. Si hay muestras hemolizadas que a veces quieren ocultarlo para que no les llamen la atención, o muestras insuficientes, como mencionaba, etcétera. Y toda esta cosa es tiempo de ingreso al área analítica también. Nosotros siempre mencionamos que antes de las 2 horas tiene que pasar, pero si son pruebas como la glucosa, tiene que ser inmediato. ¿Se dan cuenta? Y si es bilirrubina, tiene que ser eh, colocado, ¿no? En un ambiente donde la luz no le dé directamente. Todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a significar que esto altere un resultado y el médico esté más perdido que nosotros. Entonces, y la otra que es esa, ¿no? Debe revisar y evaluar las determinaciones analíticas solicitadas y evitar las necesarias. Es decir, una situación que hemos visto nosotros muchas veces, ¿no?
en la mañana va eh, pasando por hospitalización, le piden esto, no hemograma, orina y esto, lo otro. En la tarde llega otro colega y le pide hemograma, orina y esto. O sea, yo le digo, estás repitiendo, no, que hay que revisar, pues. Pues lo que sucede muchas veces son pruebas innecesarias porque ya estaban pedidas. No era para valorar, ¿no es cierto? En este caso, si hay mayor compromiso, y no eran las mismas pruebas, porque no se lee. Y eso sí, he sido muy insistente con mis alumnos de este grupo, que tienen que leer todo, ¿no es cierto? Desde la edad, desde el sexo y que probablemente tenga de patología y luego los comentarios. Y muchas veces los comentarios está el diagnóstico. Si ustedes han visto alguno de los hemogramas, era un paciente de 39 años, ¿no es cierto? Tenía leucopenia, anemia, trombocitopenia, ya estoy pensando en una patología. Pero 39 años, ¿ok? 39 años. En el informe al final decía eh, glánulas tóxicas, eh, elementos degenerativos, por cierto, vaculización, y uno de los términos que decía linfocitos activados. Puede aparecer eso en pacientes que tienen una infección realmente grave. Eso no se niega. ¿Este paciente qué es? Oncológico, tiene un cuadro realmente infeccioso y que se solicitó esto. Cuando vimos nosotros esos linfocitos activados, se le pidió una prueba del HIV y era positivo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque abajo había un comentario. Si este paciente tiene una hemoconcentración, veo abajo también dice, le colocan fluidos. Entonces es cierto, hay una hemoconcentración. Entonces no se puede dejar de leer todo y no solamente si está con infección, porque justamente los errores están en eso. Después recién se dan cuenta de que sí, hubo algo que no leyeron. Y eso es lo que ustedes tienen que hacerlo de un comienzo. Y vemos nosotros que la elaboración de los test de laboratorio es muy compleja, ¿no? Y definitivamente no lo vamos a estar diciendo, pero hay una fase, validez, etcétera, no solamente analítica, clínica y la utilidad también en la clínica, ¿no? ¿Para qué se utilizan estas pruebas? Y acá se utiliza también la parte, como decir, la geometría y todas esas cosas, ¿no? Que es la parte de calidad compleja, ¿no? Todos los laboratorios tienen que tener, pues, una calificación. Lo último que estuve viendo es que cuántos de laboratorios que conocemos nosotros tiene garantía de calidad. Han habido controles a nivel del ministerio, tanto de municipalidad como su salud. Y uno se da cuenta que hay muchos que no lo han hecho. Y hay un promedio solamente, por lo menos dentro de los datos que leí hace poco, era de 100 laboratorios nada más autorizados. ¿Se dan cuenta? Ya. Hay una responsabilidad del médico solicitante, también lo hay. Y esta es una de las cosas que yo les mencionaba. Si ustedes piden de más, nosotros no vamos a tener recursos. Y nos ha pasado, si no es una novedad, nos ha pasado. Y ha pasado en muchos hospitales. No se tiene para hacer el diagnóstico tal. Y esto definitivamente tiene que ser, pues nuevamente, hay peticiones inapropiadas que no tienen nada que ver con el cuadro, aumentan todos estos gastos de laboratorio y a veces no podemos nosotros manejarlo para hacer un diagnóstico importante, ¿no? Otra de las cosas que el médico también no lee las guías. O sea, otra de las cosas que yo les he dicho, y se lo digo a ustedes también, no solamente a mi grupo, cuando entreguen un resultado, sea cual sea, ustedes tienen que saber cuál es la sensibilidad y especificidad del paciente. Muy poco que le dicen, no, positivo tal o reactivo tal, y nos vemos nosotros arriba. Entonces, actuamos con lo que nos dicen, no con lo que estamos examinando. Y sí tienen que ustedes conocer, pues, las guías
guías y recomendaciones de diferentes sociedades médicas, ¿no? No solamente nacionales, internacionales, también para aceptar eso el valor. Muchas veces, en caso de nosotros, les digo, los protocolos faltan o están solamente como una situación literaria, ¿no? Pero aquí en el fondo, ¿no? Hay que hacer un control. Conozco yo laboratorios realmente que son de empresa, bastante, y este es un ejemplo, no por cuestionarlo, ¿no? Pero tienen control de calidad así con personal, ¿no? Especialmente dentro de la empresa, 2 veces, 2 veces al año y una internacional. Porque hay que valorar, pues, las cosas. Al final ustedes van a se equivocar porque también nosotros hemos cometido el error. Hay que también conocer que hay intervalos mínimos, ¿no? Para pedir. O sea, no, hay un hemograma, el hemograma cambia a las 6 horas, pero hay pruebas inmunológicas que varían respecto a la hora, la temperatura, etcétera. Y, como le decía, ¿no? Si también yo tengo una bilirrubina ahí que está expuesto como 2, 3 horas, ya pues se baja, pues. Ya no tiene 15, tiene 10. O si no tiene 10, tiene 6. Pues dice, no hay mayor problema, no hay un problema de memoria, etcétera. Entonces, el error ha sido mutuo, ¿no? Y muchas veces también esta responsabilidad, y es una de las cosas que hemos visto, es que le piden de todo, no por un criterio clínico, sino porque hay también temor de represalias o denuncias. Y también es una realidad. Por esa razón, si hay protocolos y uno sigue el protocolo, está defendido. Pero si no hay protocolo, no hay esto, definitivamente también tenemos este riesgo que nos denuncien porque no hemos pedido tales cosas. Y esto definitivamente a veces implica, ¿no? De que el desconocimiento también de otras especialidades, ¿no es cierto? No médicas, que no conocen este sistema, ¿no? Solamente mencionarlo acá, hay que comprobar esto y vamos a ver acá. Ahora, ¿por qué en la etapa preanalítica? Aquí viene el error muchas veces y el error que contribuimos nosotros también a ustedes. Entonces, por esa razón que se les priva una nueva muestra, ¿no? Hay que preparar al paciente y acá viene una cosa que es interesante, ¿no? Ya en Europa y en muchos países europeos, o sea, inclusive americanos, eh, el ayuno no es una situación del 100%, salvo que haya un control de compromiso con un paciente que tenga un perfil pues bastante elevado, triglicéridos elevados, o sea, y esto ya sea por un control, sí se le pide ayuno. Y es un concepto que tienen actualmente los especialistas, ¿no? Que dicen, ¿no? Yo como ahorita me tomo una gaseosa a las 2 horas, por lo menos ya a las 3 horas, bueno, debe bajar la glucosa, porque mi insulina está actuando bien. Tiene su lógica. Pero si esto persiste y vos sube, significa que mi insulina está mal. Igual que los perfiles lipídicos, ¿no? Muchos de los casos, si no es por el triglicérido que hay una variación, el resto no. Come o no come, no hay variación porque hay un elemento que también ayuda a metabolizar de manera bastante natural, ¿no? Etcétera, y no necesita. Entonces, esto también es importante y eso definitivamente lo conocemos nosotros, pero a veces los clínicos no lo saben. Por eso dice ayuno. Disposición del paciente definitivamente es esto. Una cosa es estar extenso y otra cosa es estar tranquilo, ¿no? En la toma de muestra vamos a ver algunas cosas ahí que es interesante tenerlo presente. Y miren, hay que saber la edad, y esa es una de las cosas que siempre les he dicho. Y vamos a ver que hay pruebas que definitivamente se alteran, cambian, aumentan o disminuyen. Y hay una de las cosas, vemos ahí la fosfatasa alcalina. Si es adulto y encontramos una fosfatasa alcalina elevada, patológico. Pero si vemos en otros que es un niño pequeño, ¿no es cierto? Está en crecimiento, es normal. No se le va a decir que tiene un problema de tipo hepático, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que saberlo. Variable, sexo varía de KMB, la mioglobina y creatinina y ácido úrico.
solamente mencionarle, pues, eso nada más. Los ciclos biológicos, que es otra de las cosas que sí le hemos aprendido nosotros de los oncólogos, ¿no? Eh, Ellos piden siempre a los pacientes oncológicos en la mañana y luego en la tarde, ¿no? Hay una variante ahí de 6 a 8 horas, porque ahí tiene que ver, pues, los niveles o bajan o están estabilizados o hay un tratamiento más adecuado, etcétera. Pero acá vemos nosotros, ¿no? La variante que hay por el ciclo menstrual, FSH, LH, estradiol, cortisol. Hay un ritmo, hay un pico a las 8 horas y hay un pico luego a las 20 horas. Entonces, prefiere tomar temprano, todo, porque si no va a haber un descenso y decimos, ah, no tiene ningún problema. Eso también tiene que verse en estos casos, en los pacientes. Ahora, como yo lo mencionaba acá, ¿no? Al final, el ayuno o no ayuno. Y una de las cosas que sí, nosotros hemos estado ahí muy perennes, porque a veces en los primeros años nuestros íbamos a toma de muestra, porque ahí es el 40% del error del proceso es en preanalítico. Entonces acá le colocan a la torniquete y como no pueden sacarlos bien con el torniquete y ahí se habla, ¿no? No mayor de 2, algunos mencionan 1 minuto, ¿ah? Acá mencionó 2 minutos. ¿Por qué? Hay hemoconcentración. Y eso no tiene nada que ver con la situación real del paciente, sino ha perjudicado también los elementos ahí, en este caso hematológicos. Entonces, hay problemas ahí preanalíticos, sí. Esto puede implicar el error al médico para el tratamiento del paciente. En la fase analítica, efectivamente acá hay procesos, ¿no es cierto? Preparación del reactivo, etcétera, y sin número de cosas, y calibración. Y vemos acá nosotros. Esto tienen que conocerlo ustedes, no solamente el laboratorio, ¿no? Hay fiabilidad. ¿El prueba refleja realmente el grado con el resultado como un valor real? Porque tenemos una preanalítica adecuada, es sensible, es específica. Y una de las cosas que realmente llega posteriormente es la parte de valor predictivo. Es la probabilidad de un paciente que tenga o no la enfermedad. Y luego lo confirmo con laboratorio. Pues es lo mismo, ¿no? La clínica me dice, con toda la clínica tiene una diabetes tipo 2. Le hago su glucosa, sale glicemia elevada y una orina también. O sea, estoy en ese valor predictivo de las probabilidades que pueda tener este paciente. Como a veces pensamos, ¿no? ¿Cuántos pacientes tienen un ANA positivo que son reales? ¿Cuántos tienen ANA negativo y no son reales? Porque aparece también. Entonces, sensibilidad, fiabilidad y una situación también de especificidad que también es algo que me parece que no le he puesto para que uno pueda valorarlo esto, ¿no? Y eso lo tiene que consultar el médico al procedimiento, ¿no? ¿Es sensible la prueba? Y hay muchas pruebas que con la justa llegan a un 70% y específica no lo es. Entonces uno tiene que más jugar con la clínica más que con laboratorio. La posanalítica, sí, lo que hacíamos nosotros, ahorita pues ya estoy en descanso, siempre conservamos las muestras. O sea, sobre todo aquellas pruebas que son realmente críticas, las conservamos, ¿no? Metíamos congelación para poder valorarlo con tranquilidad al día siguiente. Y los hemogramas también los dejamos. Entonces, si hay alguna réplica y el médico no está conforme, sacamos eso y volvemos a hacerlo. Entonces, esa es la parte posanalítica, sí. Ahí. Y luego también tenemos que ver algo que no se está haciendo, y es una de las cosas que también es preocupante, ¿no? Responsabilidad nuestra aquí, es revisar y analizar los datos obtenidos. Hay que validarlos, hay que firmarlos. Y a veces una de las cosas que nosotros no hacemos es inclusive la comunicación. Y ahora lo que significa ahorita estos elementos de net, que es importante, ¿no? Eh, a veces uno puede estar en ese momento ahí dentro del laboratorio, pero me mandan las fotos. Y eso es importantísimo, ¿no? Me dice, doctor Guillén, le mando esto lo que está en el hemograma. Pa, 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 pa. Entonces comienzo a examinarlos, si es buena foto.
pero cuando veo que hay una alteración que no puedo tipificarlo, tengo que ir y volver a hacerlo. ¿Qué está pasando en la actualidad? Nos hemos acostumbrado a la máquina. Y eso, le digo, no voy a decir de dónde, pero lo he visto ahorita en un resultado de un familiar. Yo le digo, todos estos datos que te están dando son de la máquina. No hay una revisión de la lámina y no hay ningún comentario. A eso nos estamos convirtiendo. Pues la máquina nos ha dado el diagnóstico, el médico no lo examina y ahorita inclusive lo que se hace es hacerle firmar al que ha procesado y luego la validación lo hace, en este caso, el especialista. La, la situación es que muchas veces no se hace. Entonces recibimos todo ese informe y laboratorios que no son por ahí, ¿ah? No voy a decir el nombre ni de laboratorio, ¿no? Pero todo es máquina. No hay una revisión de lámina, no hay un comentario y uno se da cuenta que la validación también, ahora como es digital, la colocan, ¿no? Está bien que lo coloquen, pero hay que decir, qué has encontrado? Doctor, acá hay dos láminas que son esto y muy bien, sepárame, vamos a revisarlo. Porque no se va a revisar pues 100, 200 láminas, ¿no? Como dice, nosotros al comienzo revisamos las 40 láminas al día, ¿no? Pero no es así ahorita, pues, ¿no? Ahí es demasiado. Entonces ahí sepárame las láminas que te dicen que hay críticas en este problema y va, y vamos a ver, examinamos. A veces examinamos 5 o 10 láminas, entonces ahí colocamos los respuestas. Entonces, ¿por qué? Porque de eso está confiando el médico, pues. Y es una de las cosas realmente que necesitamos nosotros tener esa precaución, ¿no? En esto. Y ahí vienen, las razones por ordenar las pruebas de laboratorio son, ¿cierto? Tratamiento adecuado, en este caso el diagnóstico correcto, monitorizar la progresión de la enfermedad. Si todo está correcto, se va a poder hacer. La efectividad del tratamiento, si todo está correcto, se va a poder inclusive hacer si es efectivo el tratamiento. Hacer el tamizaje de la población. Yo confío en el laboratorio y pienso que hay anemia acá, voy a hacer todo el tamizaje, predecir la sobrevida, que de acuerdo a esto. Y vemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, una prueba que ayuda mucho es si tenemos transaminases elevadas y la deshidrogenasa láctica alta, ¿no? Estamos hablando de una falla hepática. O una microalbuminuria. Una cosa es que tenga 20 o 30, que tenga más de 1000, ¿no es cierto? Si ya tiene mayor, 300, 400, estamos hablando de un paciente que tiene una sobrevida corta. Y el médico lo sabe, ¿no es cierto? En este caso. O sea, predice una prueba la sobrevida. Pero si yo trabajo mal, no voy a poder ver esa situación. Y lógicamente, si hay un buen laboratorio, voy a hacer trabajo de investigación. Y solamente mencionarle acá, no lo voy a comentar, pero acá dice recomendaciones, esto de la Sociedad de Patología Extranjera, ¿no? No tenemos definitivamente muchos datos de esto. No hacer. Y solamente mencionarle una, ¿no? No solicitar múltiples pruebas de valoración inicial en pacientes con sospecha de qué? De enfermedad tiroidea. Dice, solicitar primero la hormona estimulante de la tiroides. Y en caso de ser anormal, continúa la evaluación adicional o con tratamiento, no realizar el cribado tiroideo en pacientes ingresados, en los pacientes ambulatorios, no determinar T3, T4 total, determinar inicialmente TSH y eventualmente aplicar el resto de los protocolos. ¿Se dan cuenta? Y una de las cosas que ya esta es una situación que también lo he visto es llega un paciente y nos enseña, pero no, quiero hacer un control de las tiroides. Ah, muy bien. ¿Y cómo ha salido esto la primera vez? Y no lo hicimos nosotros, sino trae de fuera. En un laboratorio hizo T3 y T4. Después de 3 días hizo en otro laboratorio TSH. Eso no sirve. Pero sucede. O sea, es una de las cosas realmente que llama la atención, situación a veces de educación inclusive a los pacientes. Y también esto puede el médico interpretar lo que sea así, ¿no? Porque en todos sitios suceden las cosas, ¿no? Pero jamás se debe tener pruebas inmunológicas partidas. Cuando
nos viene a ser un perfil de algo, en un solo sitio, un solo estándar, un valor referencial adecuado. De ahí pueden ustedes revisarlo con tranquilidad, ¿no? Acá también igual cómo serializar algunos, ¿no? Es que no vamos a estar leyéndolo, pero sí para darle pie a estas cosas. Y este es un marco de una revista que vi, factores clásicos contribuyen al aumento. Ahora, una de las cosas que está pasando es que ahorita, antes se hacía, pues recuerdo cuando empezamos, habían 40 pruebas, luego 100 pruebas, 500 pruebas, y ahorita, entonces una vez no sabe qué marcar, pues, ¿no? Entonces, y por si acaso, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, comenzamos a pedir también, definitivamente, algunas cosas innecesarias y no utilizar los perfiles, que también son las cosas que he visto. Marcan pruebas individuales y luego los perfiles. Hay que saber que los perfiles, ¿no? Hay perfil de coagulación, perfil tiroideo, en este caso perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico. Entonces, inclusive hasta perfil cuestión cardíaca, ¿no? Porque también hay esa valoración. Entonces, eso ayuda mucho a que ya no se replique. La otra sirve para evaluar. Nuevamente, hay factores también emergentes. Ahorita hay mucha complejidad. Hay un sistema automatizado tremendo, ¿no? Y eso ha complicado un poco también la relación con los médicos clínicos. No voy a comentar eso. Lo que sí está ahorita trabajando es, como yo le mencionaba antes, ¿no? Medicina, ¿no es cierto? De laboratorio basada en la evidencia. Digo. Por eso llamaba al clínico, le decía, hermano, le voy a hacer tal cosa porque parece que tiene esto. Y le decía, no, voy a tomar esto porque tiene otra cosa. Y no tenía conflicto, ¿no es cierto? O sea, había una evidencia. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también a mejorar no solamente la parte del diagnóstico, sino también el exceso de exámenes que se crea también. ¿Por qué solicitó esta prueba? ¿Cómo afectará el resultado del tratamiento? ¿Cuáles son los riesgos a solicitar o no solicitar esta prueba? ¿Existe riesgo de sobrediagnóstico? Y a veces uno dice, no tiene tal cosa, pero encontró por ahí algo irregular. No, ya no tiene diabetes, tiene tiroides. Hay por ahí una enfermedad autoinmune. Y eso es porque a veces multiplicamos cosas y al final, como dice, te duele la cabeza, toma el Panadol. Y te duele la muela, ponte esto. Te duele los ojos, te pones esto. Eres hipertenso, te pones esto. Y por si acaso, tómate antiácido. Entonces, vemos un sinnúmero de cosas que sí que lo vemos con nosotros con frecuencia, ¿no? Y acá viene ya la conclusión, ¿no? Para no estar... La solicitud según el nivel de laboratorio. Y antes le hemos visto eso, atención primaria, no le voy a pedir enfermedades inmunológicas, ¿te das cuenta? No voy a pedir perfil de coagulación. Entonces, hay algo que sí debo pedirle, son las pruebas de rutina, ¿no? Y definitivamente eso nos va a ayudar a qué? El uso para el diagnóstico correcto. Y esto tiene que implicar el laboratorio y el paciente clínico, ¿no? Porque tengo que hacer un diagnóstico de acuerdo al nivel que tengo y no complicarme la vida con otras cosas. Esto también significa que debo establecer una mejor utilidad del laboratorio. Yo les he dicho, si yo pido una prueba especial en un sitio que no corresponde, todo el gasto se va a ir ahí. Y después no ver, como ya les he dicho, ¿eh? Han habido hospitales en tiempos que no había para los hemogramas o grupos sanguíneos, ¿eh? No es una novedad. Y esto es algo que definitivamente sí nos falta, ¿no? Mantener esa comunicación. En la actualidad nosotros sí teníamos eso. Yo recuerdo que cuando una oportunidad estábamos haciendo el MIC, ¿no es cierto?, en Urocultivo, era la novedad en el hospital. Si me sacaban los colegas, oigan, ¿qué es esto? A mí, esta es concentración mínima inhibitoria. O sea, ya no necesitas los discos, esto te va a decir cuál de estos antibióticos te es mejor usarlo. Ay, hermano, gracias. Comunicación. No sé, es una de las cosas que es importante, ¿no? Y acá, definitivamente, de ustedes y nosotros es evitar las pruebas repetidas. Por eso hay que leer las historias. Hay que tener el uso de protocolos. Y ustedes ven en otros países,
Por decir la diabetes le decir, no, usted para la diabetes le hace su glucosa y punto. Para el control, hemorroidal y coagulada. Pero acá tenemos ya otro, ¿no? Cada uno tiene su protocolo. Entonces también esa es una situación que debemos manejarlo. Y esto va a evitar pues, que haya una complicación y que tengamos miedo también, ¿no? De ser denunciado, ¿no? Porque estamos trabajando con protocolos y los protocolos tienen que ser un sustento a nivel del ministerio, sustento a nivel del hospitalario y esto es lo que se maneja así. Igual que ahorita se está haciendo con farmacia, ¿no? Antes decía, vamos a tomar, tómate tal cosa, ahora dice no, el comité de farmacia, este paciente de tal cosa. ¿Es conveniente darle esto? A ver, vamos a valorar. No, hay que darle lo otro. Y el laboratorio debería hacer lo mismo. Y eso significa el diálogo, pues, ¿no? Entre tanto el laboratorista como también del clínico. ¿Esto va a evitar la mala praxis? Sí. ¿Por qué? Si yo doy un dato de laboratorio malo, ujú, y mire, lo que estoy colocando ahí abajo son estudios de otro lugar. ¿Ah? Inclusive una mala praxis ha llegado hasta tener el 50% en países no nuestros, porque acá no tenemos datos de esto. ¿Por qué? Porque le hemos dado un resultado equivocado. El otro, lo que mencionaba antes, ¿no? Pedir pruebas para estar tranquilo. Y esto también es un estudio que se ha hecho. El 30% de estos estudios de laboratorio que se han hecho es para evitar problemas, porque no hay protocolo, pues. O que el paciente le dice, no, a mí me tienes que... Y es otra de las cosas, ¿no? Que he visto también, ¿no? No, usted va a tomarse esto y va a hacer esta prueba. Doctor, ¿por qué no me incluye tal cosa? Pero a mí me tiene que incluir porque quiero saber cómo está. O sea, ya no es el médico, sino es el paciente que está demandando al médico. Y en este trabajo de investigación, el 28% hacía eso. Y la otra es, como está sucediendo ahora, ¿no? Llega usted a la consulta y le dice, me duele la cabeza, ya haga estos exámenes, mañana lo veo. Y le hace una recua de examen, ¿cierto? O sea, el excesivo trabajo también está derivando a mayor análisis para complacerlo a él, para complacerme yo y quitarle, ¿no? El tiempo, en este caso, ¿no? En estos estudios el 13% hacía eso. Y esta es una de las cosas realmente que no es agradable tenerlo presente, pero es así. Este es algo que ustedes tienen que manejarlo, ¿no? Y comunicar qué están haciendo. ¿Tienes control en laboratorio? ¿Quiénes son los que están trabajando con esto? Porque ustedes son los que van a... Y ahorita es una de las cosas así, antes éramos apoyo al diagnóstico. El laboratorio se ha convertido casi en la línea de ser diagnóstico. Por lo tanto, ustedes tienen que de solicitar que se trabaje bien. Ese es el asunto. Mira lo que pasó hace poco. ¿Ah? Sanciona a clínica por error diagnóstico y realizar exámenes innecesarios. De copia. Entonces vemos ahí. Y lo último es el uso racional de sangre. Es solamente un ejemplo. Es bien frecuente cuando una paciente llega con 10 de hemoglobina, el médico en general está obligando que le pone unidad de sangre. Y esta es una situación de choque tremendo. ¿Ah? ¿Y qué sucede? Nosotros no le damos la sangre. ¿Cuál fue el criterio que luego de ahí fue una conversación y se dio una... 7. ¿Hemodinámicamente estable? No. 7. ¿Hemodinámicamente inestable? Sí. No se da sangre con 10. Porque nosotros realmente ya conocemos los porcentajes. La situación de choque de unidad de sangre, que a veces no se le tiene en cuenta después, entre comillas, entre nosotros, también tenemos un riesgo. ¿Mm? También tenemos un riesgo. Leen un poco la historia, se dan cuenta de los problemas que han habido también con ese exceso, ¿no? O con esa falta de criterio de calidad que ha pasado con pacientes, ¿no? Y acá tenemos varios casos, ¿no? Que no es ahorita poder comentarlo, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿cuál es el asunto, no?
evite realmente y que haya un buen uso correcto del laboratorio, pero la indicación primaria de ustedes, los clínicos, pidan al médico responsable el trabajo de calidad, si ha pasado sus controles, porque yo tengo la responsabilidad de dar un tratamiento al paciente. Si tiene personal calificado, si hay capacitación de esas personas. Y eso es lo que realmente le digo, tan igual como nosotros hemos cometido tantos errores como también la otra parte. Y el tratamiento lo hacen ustedes. Y si van a las normas se dan cuenta de que ahí no es que se equivocó el laboratorio, sino se equivocó el clínico. Ujú. Entonces hay una responsabilidad mucho. Ok, jóvenes. Ok, jóvenes. Entonces ha sido un gusto quizás hacer más una reflexión, más que una clase de laboratorio pura.